Las operaciones comerciales se pueden analizar desde el punto de vista de los compradores y desde el punto de vista de los vendedores. Compradores y vendedores actúan en un escenario que es el mercado. El mercado puede ser mercado de libre competencia o puede ser mercado de competencia imperfecta. Por ejemplo, una cosa son los mercados de productos agrícolas y otra cosa son los mercados donde lo que se negocia son los servicios de telefonía. Hay una diferencia fundamental entre estos dos mercados y está en la forma como se definen los precios. En los mercados de libre competencia se caracterizan porque hay muchos oferentes y muchos demandantes, lo cual hace que ninguna persona en particular tenga la capacidad para definir los precios. Los mercados de libre competencia también se caracterizan porque los bienes son homogéneos, es decir, no se diferencian unos de otros. En tercer lugar, la información es transparente, es perfecta, todo se conoce, todo se sabe. Y finalmente hay libertad para entrar y salir, es decir, puede existir libre movilidad de factores entre los distintos mercados. Por su lado, los mercados de competencia imperfecta se caracterizan porque los precios pueden ser controlados. Los compradores de bienes reaccionan de acuerdo con el precio de los bienes. Si los precios son altos, las personas compran una menor cantidad de bienes que si fueran bajos estos precios. Bajo ciertas circunstancias, entonces, las personas varían la cantidad de bienes que adquieren de acuerdo con los precios. Esto es lo que es la ley de la demanda. La ley de la demanda lo que hace es describir la conducta de los consumidores. De tal forma que las personas, cuando quieren y pueden comprar determinada cantidad de bienes a determinado precio, en determinadas circunstancias o condiciones, eso es lo que es la ley de la demanda. Los cambios en los precios tienen su efecto. Si los precios suben, disminuye el poder de compra de los consumidores. Si los precios bajan, aumenta este poder, es decir, el cambio en los precios tiene un efecto sobre la renta de los consumidores, pero también tienen otro efecto, y es que cuando sube el precio de un bien, las personas van a preferir adquirir un bien similar, es decir, van a querer sustituir este bien por otro, lo cual tiene otro efecto que es el efecto sustitución. El comportamiento de los consumidores se puede describir mediante una tabla en la cual se relacionan los precios con las cantidades de bienes que va a adquirir cada consumidor de acuerdo con sus gustos, de acuerdo con sus ingresos, de acuerdo con ciertas circunstancias en general. Por ejemplo, en la siguiente tabla se observa cómo distintos compradores, de acuerdo con un precio, compran una determinada cantidad de bienes. Luego, la sumatoria de bienes que se compran a determinado precio nos da la demanda total del mercado. Esta misma situación se puede describir mediante una curva, que es otra forma de expresar la ley de la demanda. Mediante una curva, entonces, en el eje de las Y's se va a representar los precios y en el eje de las X se van a representar las cantidades demandadas. Se observa cómo la curva resultante es una curva de línea recta con pendiente negativa. La demanda representa la cantidad de bienes que una persona quiere y puede adquirir en determinado precio, determinado periodo y bajo ciertas circunstancias. ¿Qué ocurre cuando los precios cambian? Cuando los precios cambian en este lapso o en este periodo en el que se define la demanda, se va a generar un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Por ejemplo, obsérvese que en este movimiento la curva de demanda que está representada en esta gráfica no cambia, es la misma, lo cual indica que unos cambios en los precios lo que va a generar son movimientos a lo largo de la curva de demanda. Además del precio, hay otras variables que determinan la demanda. Una son los gustos, otra, los precios y las cantidades de los bienes sustituto. Otra, el número y precio de los bienes complementarios, la renta, la distribución de la renta, las expectativas de los precios futuros que pueda tener este bien. Todas estas condiciones
para que cambien se necesitan cierto tiempo. Cuando cambia una de estas variables, que son las variables del ceteris paribus, se genera un cambio en la demanda, de tal manera que la demanda puede aumentar o puede disminuir, en cuyo caso desde el punto de vista gráfico esto se representa mediante un desplazamiento de la curva de demanda, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo, según que esté aumentando o según se esté disminuyendo la demanda. Otra manera de expresar la demanda es la forma analítica, es decir, mediante una ecuación matemática. En una ecuación matemática, entonces, se observa cómo la demanda es una función de variables como el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, la renta, la distribución de la renta o las expectativas de precios futuros que se puedan tener de este producto. Por lo tanto, se puede construir una fórmula matemática a partir de esta información. Por ejemplo, la curva de demanda puede tener una forma lineal, es decir, la forma de una línea recta. En este caso, como se observa en la tabla, a partir de la información que allí se tiene, entonces se puede definir que la curva de demanda está dada por la ecuación que se indica en la diapositiva.